Hola, buenas noches. Hola, ¿qué Hola, tal? buenas, Buenas noches, ¿cómo buenas están? tardes. ¿Qué Hola, tal? Hoy vamos a ver a Zacarías, Sahar. Ya saben qué quiere decir Sahar en hebreo, ya les dije. A ver cuántos Zacarías tenemos hoy. ¿Quiénes se acuerdan? Sahar es recordar. Recordó, se acordó. Pues ya ni sé ni si Sahar, Alex y Ceci. Aquí está No, Edith, Sahar, no, Vicky, Sahar. Toño, Buenas tardes a todos. Dina. Buenas Ya tardes. nos estábamos espantando porque de hecho vamos a iniciar de una vez porque ya son 7:08. Mientras los demás siguen entrando, se acaba de enviar el link. sí, Pero por hoy favor, buenas noches. Es que mi computadora aquí no quiere, honor al nombre de Zahar, no sé qué Zacarías. pasó. Aquí está Esperanza Dorado, dice. Vienen llegando, ahí vienen llegando. Zacarías. Toño, te toca a Toño hoy ser Zacarías, que nos haga el comentario. Creo que no tengo otro, Zacarías. No, solo Toño. Solamente Toño. Ya los chequeé a todos y no. Muy bien, Toño, entonces hoy te toca. Vamos a compartir. Como siempre, aquí está la Fundación Gerard Nienhuis con las personalidades del exilio. Ya llevamos varias personalidades. Bienvenidos. ¿Recuerdan las preguntas, Toño? ¿Qué importancia tuvo en la historia, desarrollo del exilio? ¿Qué tal que no hubiera actuado en la historia del exilio? ¿Qué acciones hizo bien, que agradaron a Dios y otras que quizá no tanto? A lo mejor no me parece ninguna. ¿Qué aprendió acerca de sus experiencias en cuanto a Dios, en cuanto a sí mismo? ¿Quisiera hacer alguna preguntita por ahí? ¿Alguno de los otros personajes que están aquí? Aquí está Nehemías, aquí está Ciro, aquí están varios. Bueno, Zacarías. Entonces, está mencionado en el libro de Esdras, en el capítulo 5, el versículo 1, cuando dice que profetizaron a Geo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos.
Y en la misma profecía de Zacarías, en el capítulo 1, el versículo 1, dice también: en el 8º mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Ahí está el profeta, es contemporáneo entonces de Esdras y claro de Ageo. En la cronología del cautiverio, ¿ya andan por acá? Ya estamos acabando, vean, ya llegamos aquí. Los babilonios conquistaron gran parte de la antigüedad de los mundo conocido en aquella época. Y luego vinieron los persas y tomaron el imperio babilónico y engrandecieron todavía más. Y después de ellos van a venir los griegos, que los griegos también van a retomar todos esos imperios antiguos y quizás un poquito más, con Alejandro el Magno, que es el que vence a Darío, otro Darío, y logra entonces controlar, pues en muy poco tiempo, y luego se muere, esta parte del mundo. Nosotros nos quedamos nada más hasta aquí, que era con el imperio persa, cuando estaban dominando toda esta región y por supuesto esta región chiquitita aquí en la provincia de Judea. Jerusalén como capital. Los centros entonces de importancia en aquella época pues son las capitales, porque no nomás tuvieron una, las capitales de el imperio persa, Susa, que antes era de Elam, pero ya era persa, Ecbatana, Pasargada y Babilonia, que siguió siendo un centro cultural muy importante. Y acá, por aquí, un pedacito, Jerusalén. Esta es otra cronología que también documenta lo que hemos estado viendo hasta ahorita. Acá en el cautiverio Daniel y sus compañeros, que Daniel pide que por favor desde allí empiezan a contarse los 70 años. Y sí, en efecto empiezan a contarse desde allí. Tenemos el imperio medo-persa con Ciro, Cambises, con Darío y luego Asuero, el Jerjes, y también ahí ya no está Artajerjes porque pues, eso viene después. Ahorita estamos en el periodo de Darío con Zacarías y por aquí anda Ageo también. Y el periodo igual coinciden con Zorobabel, es el decreto de Ciro y el templo que se termina en el reinado de Darío. Hubo un lapso aquí, recordarán que no se continuó porque Cambises no autorizó, a pesar de que su papá había dado permiso, y luego se reanudó rápidamente en el primer año de Darío, entonces se comienza la reedificación hasta que se concluye. Pues todo encaja aquí, tenemos a pues Zacarías y el ministerio de Zacarías. Los eventos igual, ya los vimos también en clases anteriores. El Ciro, el grande que ordena o pide que vayan a hacer la casa de Dios allá en Jerusalén y entonces autoriza el regreso de los exiliados. Su hijo Cambises, que suspendió la reconstrucción del templo, se murió en accidente. Después asesinado el usurpador, o el que además probablemente no era realmente genuino, emperador o rey persa, por Darío y sus amigos. Y es en el periodo de Darío cuando Ageo y Zacarías alientan a Zorobabel para realizar la construcción del templo. Ya tenían la aprobación del rey, pero pues también estaban ellos pues, muy preocupados, no tenían tantos recursos y no le habían echado muchas ganas. Los samaritanos se quejan otra vez ante el rey, pero esta vez no les hacen caso. Al contrario, Darío dice que haga ya. Más tarde viene este periodo que vamos a ver después con Esther. Y luego ya vimos a Esdras y a Nehemías. Como que regresamos, ¿no? Ahorita regresamos al periodo de Darío, cuando Zacarías exhorta a la gente para que reconstruyan el templo. Los reyes de Persia aquí están. Vimos a Ciro, que permitió
el primer grupo de repatriados junto con Zorobabel, su hijo Cambises, que paró la construcción, pero el interregnum aquí de unos cuantos meses de Gaumata o Esmerdis. Viene Darío el Grande, aquí él autoriza para que el templo continúe y además durante su reinado se dedica al templo. Más tarde su hijo se convierte en rey y es el periodo de Esther. Y después viene Artajerjes con el periodo de Esdras y Nehemías. Esto ya lo vimos, estamos conmigo regresando a la época de Darío porque estamos viendo a Zacarías. Las tumbas de los reyes persas que ya les he mostrado, ahí están grabadas en la roca. Las tumbas de Darío el Grande, el que estamos viendo ahorita, y Jerjes, su hijo, Artajerjes, e incluso Darío II. Están con diferentes relieves que fueron hechos después, no necesariamente son de la época, los hicieron después, los grabaron después, pero sí son en honor de estos grandes reyes persas. Un detalle de la tumba de Darío el Grande, el que estamos viendo ahorita. Muy elaborado. La de Jerjes también. Otro acercamiento a la tumba de Jerjes. Darío II. Artajerjes. Un relieve de Artajerjes siendo coronado por el rey Ahura Mazda. Están aplastando a sus enemigos ahí con los caballos. Y él acepta la diadema y saluda al dios. Están. Los edictos sobre la restauración de los judíos, el primero es el de Ciro, el que ordena que regresen a Jerusalén, que vayan a hacer la casa y que suban hasta Jerusalén. También lo consigna Crónicas. El segundo edicto, el de Darío, les dijo, a ver, ya, apúrense. Y este es el que nos interesa, porque coincide con Ageo y Zacarías. Ya tienen el permiso del rey. Y el rey Darío les dice, cuidado, cuidado que no lo hagan, porque el que se oponga, que lo saque leña de su casa y que lo cuelguen, y que se convierta su casa en un estercolero, en un muladar. Y lo quiero para ayer. Si yo Darío hecho un decreto que se haga con rapidez. Así era el gran Darío, ese es el que estamos viendo ahorita. Porque son Ageo y Zacarías los que mencionan que ellos estuvieron en el segundo año del rey Darío, que tuvieron palabra del Señor para Zorobabel y también para Josué, el sumo sacerdote, diciendo, a ver, traigan la leña, edifiquen la casa, yo seré glorificado, dice el Señor. Zacarías y Ageo. También Zacarías dice, vuélvanse a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Coincide con Ageo, es que es el segundo año de Darío. Pues tienen ahí los dos. Esdras dice que se terminó esa obra en el tercer año. O sea, sí le hicieron caso a Darío. Darío es rapidito, pero ya, ¿no? En un año, ya terminamos, señor. El tercer edicto correspondió a Esdras, cuando el rey Artajerjes les dio permiso para que subieran sacerdotes, levitas, cantores, porteros, para que llegaran allí y además, muy importante, eximió del tributo, de los impuestos. Imagínense, les llega una carta de Hacienda y les dijo a los sacerdotes, levitas y ministros, no tienen que pagar impuestos. El cuarto edicto es el de Artajerjes, para que Nehemías vaya a restaurar las murallas, y él también le da cartas para que el guardián de los bosques le dé madera para hacer las vigas, para las puertas, para el muro y hasta para la casa de él. Hay unas 34 personas en la Biblia con el nombre Zacarías, Zahar, que significa Jehová recuerda o Jehová recordó. Se puede traducir presente, no es una idea completa, nada más Zahar, que quiere decir que Dios recuerda, que está recordando lo que recordó. Pero era un nombre bastante común. Y el que estudiamos aquí, pues es el que vivió en el tiempo de Esdras, Nehemías y Ageo, aunque parece que era un poco más joven que ellos, pero ahí coincidió con ellos, Zacarías. Ya
es la terminación que indica Jehová o Yahvé, y Zahar es el verbo Zahar. Por eso les dije que Zahar, lo que recordar. Zahar. Este es una imagen que se inventó Miguel Ángel, pero ahí está con todo su genio, su grandeza, en la Capilla Sixtina en el Vaticano. Él tiene allí a los profetas, y entre los profetas pues tiene al Zacarías, aunque ya lo retrata viejo en su segunda parte de su ministerio. Eso no es así, ¿no? Pero es lo que se imaginó Miguel Ángel, que a lo mejor así se veía a Zacarías. Jesús mencionó el ministerio y martirio de Zacarías. Ahí en Mateo dice Jesús: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Ese era ahí en el libro no está, en la profesión está, pero era lo que había ocurrido. No sabemos exactamente cómo y por qué tenía enemigos Zacarías, pero pues probablemente así tenía, dado que hasta lo mataron. Zacarías estuvo asociado con Ageo y fue continuador del ministerio de Ageo. A lo contrario de Ageo, que escribió bien poquito, Zacarías escribió más. Esto lo podemos averiguar por las fechas que tanto Ageo como Zacarías ponen en sus profecías, que ya las vimos, el segundo año del rey Darío. Entonces ahí están coincidiendo y siendo pues compañeros en esta labor de dar los mensajes de Dios a su pueblo. Ahí lo menciona en el capítulo 1:1, como decíamos en días de Josías, y ahí están los días de Darío. El nombre pues Zacarías, Jehová recordó, es un nombre que se acopla bien con el misterio del profeta. Ahora no podemos afirmar que sea parte del mensaje, como es el caso de algunos otros profetas. El nombre era muy común, muy popular durante los tiempos bíblicos, pero pues ahí estamos, es lo que significa su nombre. Igual que Jeremías, Ezequiel, Zacarías era de la familia sacerdotal, o sea, además de profeta, era sacerdote. No hay comentarios de que haya hecho su función como sacerdote, que haya ofrecido los sacrificios o alguna cosa así, pero él mismo se identifica como hijo de Berequías, hijo de Ido, y Esdras también lo identifica como hijo de Ido, aunque no dice que es de Berequías. Esto, pues en los tiempos antiguos se acostumbraba llamar a los abuelos y aún bisabuelos, a veces en lugar de decir hijo de, por ejemplo, Jan, que es hijo de Ángel, en lugar de decir hijo de Ángel, le dirían hijo de Mariano, porque Mariano es su abuelito. Entonces su nombre completo tendría que ser Jan, hijo de Ángel, hijo de Mariano. Pero en los tiempos bíblicos pudiera ser que se dijera hijo de Mariano, aunque era el nieto de Mariano, pero se acostumbraba. Ya todo el mundo sabía que Mariano y que Ángel, todo el mundo sabía, pero así era como se hacía, se brincaban a veces las genealogías. Quizá la razón de esta identificación sea que Ido está en la lista de sacerdotes y levitas que regresaron del exilio junto con Zorobabel. Entonces, como que ya estaba allí su nombre bien identificado, y entonces cuando leemos allí en Nehemías, el capítulo 12, el versículo 4, Ido, ahí está el nombre, ahí está el nombre Ido, y también en el 16, Ido. Entonces, como que estaba allí anotadito y por eso quizá lo identificaban mejor con ese nombre que con Berequías. Algunos suponen, con base en el versículo 16, que Berequías habría muerto y por eso Zacarías habría nombrado como jefe de familia de Ido. Allí están en el 16. No sale Berequías, sino sale Zacarías. Puede sernos una conjetura. Pero ahí están los nombres. Las primeras profecías de Zacarías fueron dadas unos 15, 20 años después del regreso de Zorobabel, unos meses después de los de Ageo.
Y sus últimas profecías no tienen fecha. Parece que fueron pronunciadas más tarde por el tipo de profecía y por el tema también, que a partir del capítulo 9 ya traen otra, pues como otro énfasis. Ya están hablando más de cuestiones mesiánicas, están hablando más de cuestiones internacionales también, esas profecías. Entonces quizás sí fue un poco más tarde y no lo sabemos, realmente ahí ya no pone fecha. Cuando el profeta pone fecha, pues la pone, ¿no? Y cuando no, en este caso, pues no está. Entonces no sabemos de cuándo fueron. De las primeras sí sabemos exactamente porque lo dice, porque él identifica cuándo fue, octavo mes del año segundo de Darío, ¿no? Pone toda la fecha, como debe ser. Entonces quiere decir que las fechas son pautas interpretativas para las primeras profecías. Y la perspectiva mesiánica de las últimas no necesitan fechas para su correcta interpretación. Las primeras sí, está la fecha, el profeta lo puso y tenemos que situar, interpretar y colocar la profecía dentro de ese marco de tiempo específico. Pero las otras ya no, las otras son como atemporales. No dependen pues de la época, sino que son más generales. El ministerio de Zacarías. Se ya hemos mencionado que Zacarías en la primera etapa de su ministerio estuvo asociado con Ageo. No sabemos si Ageo era el pastor principal y Zacarías, por ser más joven, era el pastor asociado, pero pues ahí están juntos, dando los mensajes de Dios a las personas para animarlos, para que siguieran la reconstrucción del templo. Y el tema, pues realmente era el mismo, la centralidad de las cosas espirituales en la vida del pueblo de Dios. Tenían que enfocarse en las cuestiones espirituales y las demás vendrían por añadidura. Tenían que buscar, como dice Jesucristo, primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, Jesucristo nos inventa eso, es una pues enseñanza que está a través de toda la escritura, que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Están las dos asociados. Y el pueblo, pues parece ser que no andaba muy bien en ese sentido, y entonces habían desechado, habían pues descuidado la reconstrucción del templo. Yo le digo, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues que es que la manera concreta para poner en obra ese principio de colocar las cosas espirituales primero era la reconstrucción del templo. Y si tenían que demostrar que realmente estaban interesados, que realmente querían honrar a su Dios. Que por eso habían regresado. Pues no estaban cumpliendo. Ahora, un proyecto de construcción, si el propósito es para servir a Dios y si se realiza como servicio a Él, es una práctica espiritual. Creo que esta anécdota a lo mejor ya la conocen. No sé si fue cierta o no, se cuenta que estaban unos trabajadores haciendo un edificio y era una catedral. Y entonces pasa alguien, le pregunta a un trabajador, ¿qué estás haciendo? Pues, ¿qué no ves? Me estoy ganando la vida. Aquí necesito trabajar para comer. Bueno, está bien, perdón. Va con el otro y el otro le dice, ¿y tú, compa, qué estás haciendo? Pues aquí picando piedra, estoy haciendo un edificio, ¿no? Bueno, y va con el otro, ¿qué estás haciendo? Estoy construyendo una catedral. Los tres estaban trabajando, ¿no? Como ahí como albañiles o como peones, pero la práctica, la perspectiva, ¿no? Estoy haciendo una catedral, un templo para Dios. No creo que a alguno no le pagaba más que al otro, pero era la manera de ver su trabajo. Y entonces él, el tercer obrero, pues estaba haciendo una práctica espiritual. Él estaba pensando en la magnificencia de la catedral que se iba a dedicar para el servicio de Dios. Entonces Dios quiere que su pueblo le alabe con sus manos, con sus fuerzas,
junto con sus labios y su espíritu. Esdras se dedicó a la enseñanza. Nehemías a la administración, si era el gobernador. Y Ageo y Zacarías se dedicaron al anuncio de la voluntad de Dios en el proyecto concreto de volver a edificar el templo. Todos participaban en un solo ministerio. Todos estaban haciendo su parte, estaban cumpliendo con su llamamiento. Y las tres actividades, tanto la enseñanza como la administración, como el picar la piedra, eran espirituales, porque se juntaban, se complementaban, una más importante que la otra, las tres se complementaban, todos participaban en ese ministerio. Todos eran siervos de Dios en el proyecto que Dios mismo estaba realizando. Y había de diversos trabajos, ya hasta mencionan, ¿no? Ya con eso, hasta los porteros y los cantores todos estaban allí involucrados en ese gran proyecto. Esa era la promesa y ellos estaban apoyando el cumplimiento de la promesa. Que Dios mismo estaba restableciendo a su pueblo en su lugar para cumplir en él las promesas mesiánicas. Tenía la promesa del Mesías y el Mesías tenía que llegar. ¿Y a dónde iba a llegar? ¿No que llegar a Babilonia? ¿O que llegara a Pasargada? ¿O a Ecbatana? ¿O que llegara a Susa? ¿El Mesías en Susa? No, el Mesías tiene que llegar a Jerusalén. ¿Pero es que Babilonia está mejor, hay más gente? No, será más gente y será un lugar importante en el imperio, pero el Mesías tiene que venir de la casa de David en Belén. ¿Va a cumplir o no? Pues parece que no. ¿Cómo de que no? Regresen y trabajen. La última parte del ministerio de Zacarías trata de este. El énfasis mesiánico sobresale. Su tarea ahora es levantar la vista del pueblo hacia el porvenir, que se dieran cuenta que lo que estaban haciendo no era solamente picar piedra, no era solamente ganarse la vida, estaban construyendo el templo. Era algo, una misión que ellos tenían, esa misión espiritual, que además tenían que fijar la mirada en el templo, sí, pero tenían que mirar hacia el futuro, porque aún el templo estaba en función de ese glorioso porvenir. Por eso les decía, ¿no? El otro profeta, si ustedes ven y dicen, ay, esto no es nada comparado con la grandeza del templo de Salomón, no es nada, esta va a ser mucho más gloriosa, porque va a venir el Mesías. Y Zacarías se encarga entonces de darle ese énfasis, de darle esa interpretación mesiánica al templo, que a lo mejor ya habían perdido de vista los judíos, que a lo mejor habían dicho, pues sí, regresamos, pero pues no nos queda muy claro de dónde vamos a sacar los recursos, cómo le vamos a hacer, somos pobres, tenemos que pagar impuestos al rey, ¿así? Llega la orden del rey. Cero impuestos para los sacerdotes y para aquellos que se dediquen al trabajo en la casa de Dios. ¿Cómo? Nunca en la vida había sucedido, creo que ni sucederá, que a alguien se le exima de impuestos. Así lo ordena el rey persa. ¿Y de dónde se sacó el rey persa eso? Inspirado por Dios. Pues Dios tuvo que haberlo inspirado, porque que yo sepa, no se han visto casos semejantes en la historia, ¿eh? Los impuestos no se perdonan a nadie. El pueblo, que casi siempre sufre de miopía espiritual, puede quedar tan satisfecho con las presentes bendiciones de Dios que no nota que son las arras. Son nada más una muestra pequeña de lo que vendrá. Esto que está aquí son nada más como un pequeño indicio de lo que va a venir después. Tienen que ir más allá, tienen que ver más allá de lo físico, más allá de lo material. Y tienen que poner sus ojos en el significado espiritual de esta casa. No la comparen con los grandes templos que vieron ustedes allá en Babilonia o en Susa. Unas construcciones pero magníficas. A ver, la puerta de Ishtar, que todavía se puede ver en el Museo de Berlín, una cosa bellísima. Y las ruinas que todavía se pueden ver allá en Ecbatana.
Dice, no, pues sí, acá sí saben construir, miren qué bellezas. No vean lo material, no vean lo físico. A veces somos como el niño, ¿no? Que se juega tanto con su nuevo juguete que no quiere comer ni dormir. El ministerio de Zacarías, pues, fue el de alzar la vista del pueblo al glorioso reino del Mesías, que pronto vendría. Pues tendrían que pensar que esto era, pues, nada más significativo, que realmente, pues, no iba a alcanzar la grandeza de las grandes construcciones de Darío, estaba haciendo por allá en Persia. No iba a llegar a las grandes construcciones que había hecho Nabucodonosor. Pero la gloria de este templo con la venida del Mesías iba a ser para siempre. Y nosotros lo vemos ahora, dicen, sí, ¿no? ¿Dónde están las grandes construcciones que hizo Darío? Pues vino Alejandro el Magno y las quemó. Y luego, ¿dónde está la Gran Babilonia? Por mucho tiempo se pensó que Nabucodonosor había sido un invento judío, que no había existido esa gran metrópoli, hasta que por fin la desenterraron, la descubrieron y entonces, siempre sí, y ya se encontró el cilindro de Nabucodonosor, pero por un tiempo se pensó que, porque se borraron de la historia. Pero el reino del Mesías, pequeñita y templo, pero estaban bien, claro, fue destruido, ya sabemos, el templo, el segundo templo, pero el reino del Mesías permanece. Y eso era lo que Zacarías estaba diciendo, ustedes tienen que pensar en grande. Desde el tiempo de Zacarías, el pueblo esperaba que el Mesías entrara a Jerusalén montado sobre un pollino, hijo de asno. Dijeron, pues esto no lo estamos viendo todavía, ¿no? Los que escuchaban allí a Zacarías dijeron, va a venir. ¿Y cómo? A ver, Zacarías, no nos queda muy claro. Allí Zacarías escribe y les dice, sí, alégrate, hija de Sión. ¿Recuerdan que ya vimos a la hija de Sión? Da voces de júbilo, hija de Jerusalén, tu rey. ¿Le entendieron qué era eso? Oigan, que nuestro reino es Darío. Nosotros somos, pues estamos sometidos a él. Al menos en ese momento el rey era Darío. Después vinieron otros reyes. Dice, ¿no? Tu rey, no Darío, Tu rey, justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asno. Jesús mismo en Mateo y en Marcos nos dice, muestra cómo Zacarías se refería al ministerio mesiánico, porque no tenía otro sentido, era el de momento está hablando y dice, a ver, no puede ser un rey persa porque los reyes persas entraban a caballo. En la cultura persa, el caballo es pues el animal que se usa para los reyes. Y ellos tenían, de hecho, hasta hacían adivinaciones con los caballos, la hipomancia, porque vean que para dónde relinchó el caballo, o si se hizo para acá o para allá, o si avanzó a la izquierda o a la derecha. Interpretaban los movimientos de los caballos, porque el caballo era muy importante para la cultura persa en particular. Y aquí le dicen, no, va a ser un asno. Pues ahí quedó la profecía que eventualmente sabemos que se cumplió y que se cumplió en el Mesías. El mensaje, pues, de Zacarías tiene características sobresalientes, es singular entre los libros proféticos. Está incluido con profeta menor, pero en realidad es el más extenso de los menores y además temario complicado, más complicado que los demás. Es uno de los libros de más difícil interpretación. Podemos hacer afirmaciones acertadas acerca del mensaje general, sí, pero la interpretación de cada parte sí es más complicada. Sí es difícil, no lo vamos a hacer aquí. Es semejante a Isaías en su énfasis mesiánico y es posible afirmar, como lo hizo el comentarista Robinson y varios otros comentaristas coinciden, que la profecía de Zacarías es la más mesiánica, la más apocalíptica y escatológica de todos los escritos del Antiguo Testamento. Fíjense, mesiánica. Isaías, sí. Apocalíptica y escatológica. ¿Sí te gustó? ¿A quién nos remite entonces? ¿Quién será aquel autor que toma a Zacarías
y lo recicla en su propia obra. A ver, si dice que es apocalíptica y es escatológica, ¿quién será en el Nuevo Testamento? Ah, ya veo que ya me quieren decir el nombre, ¿verdad? ¿Quién va a retomar a Zacarías? Si es escatológico y apocalíptico. Juan. Zacarías, ahorita vemos. Zacarías y Isaías, sin lugar a dudas, pues son los profetas más evangélicos. Los dos ponen de relieve la importancia de la casa de David. Los dos usan la ilustración del pastor y las ovejas como ejemplo de la relación de Dios con su pueblo, del Mesías con los redimidos. Seguramente Zacarías leyó a Isaías y coinciden mucho. Los dos acentúan el hecho de que Dios es soberano sobre la historia, el gran tema de Isaías, que Dios es el soberano sobre la historia, que realiza sus propósitos en la historia, que nada ocurre al azar ni por casualidad, sino que Dios está coordinando, Dios está dirigiendo los destinos de las naciones, y no nada más de su pueblo, de las naciones, y además pronuncia el juicio de Dios sobre ellas por su rebeldía e incredulidad. Los dos. También mencionan los dos que Dios usa a las otras naciones para disciplinar a su pueblo y llevarlo hacia la santificación. Y los dos presentan al Mesías como humilde, como el siervo sufriente o sufrido que da su vida por las ovejas. No presentan al rey como los persas, no, los grandes, sino como un rey humilde y justo. Aquí predomina la cuestión ética también en los dos. Porque los dos, Isaías y Zacarías, recalcan el hecho de que el siervo de Jehová es humilde y que el rey de Sión es soberano. La soberanía de Dios, sí, pero también la humildad del siervo de Jehová. Y Zacarías es el segundo, únicamente después de Isaías, en la multitud de los escritos proféticos acerca del Mesías. Entonces uno se va a buscar Génesis, Éxodo, Levítico, no se va a echar todo el Antiguo Testamento. Si quién es el profeta o el autor que habla más acerca del Mesías, que da más profecías de los Mesías. En primer lugar, Isaías. Pero el segundo lugar, Zacarías. Y claro, que comparen también la extensión, ¿no? Los capítulos que tiene Zacarías con los de Malaquías. También hay que ver eso. Y Zacarías anticipa el mensaje del libro de Apocalipsis, el que entonces maneja mucho de las profecías de Zacarías, aunque es chiquita en comparación con Isaías, es pequeña la profecía de Zacarías, sin embargo, está empleada por San Juan en el libro de Apocalipsis. Zacarías habla del triunfo final de los planes de Dios y la derrota completa de las fuerzas del mal, con las visiones. Pero que la victoria del pueblo de Dios tiene que ver con su íntegra sumisión a la voluntad de su Señor. ¿Y no es ese el mensaje de Apocalipsis? El triunfo final de los planes de Dios, la derrota completa de las fuerzas de maldad, la victoria del pueblo de Dios. Ese lo tiene Zacarías. Y Apocalipsis lo retoma. Una de mis historias favoritas de un campesino en Guatemala, que esa es cierta, y la historia es cierta, que fue a ver a su pastor y le dijo, pastor, ya leí el libro de Apocalipsis, todo. Ay, hermano, qué bien. Y sí, logró usted entenderlo. Sí, pues mire, hubo partes que no, pero sí me quedó claro que ganamos. Pues sí, eso es lo que dice Apocalipsis, ¿no? La victoria final del pueblo de Dios y la derrota completa de las fuerzas de maldad. La gloria del reino futuro es presentada con una riqueza de imágenes. Todo en él será santificado a Jehová. Y usa muchas visiones, para que podamos contemplar esa verdad. Comunica pues a través de esa serie de visiones. Y así las dejamos, tal cual.
Una meditación en las visiones de Zacarías nos hará bien. Son revelaciones de nuestro Dios, recordemos, son mesiánicas, son escatológicas, son apocalípticas. Tienen que ver entonces con una visión que va más allá de la época en la que él estaba predicando, de la época incluso de Juan, que retoma las profecías de Zacarías y las incluye en su libro de Apocalipsis. Zacarías tuvo esas visiones que describen el reinado poderoso de Dios, sus hechos edificantes y redentores. A esto ya lo vimos. Ahí vienen las 8 visiones de Zacarías. Los caballos, entre los mirtos, los 4 cuernos, los 4 carpinteros, el hombre con el cordel de medir, la limpieza de Josué, también el sumo sacerdote, el candelabro dorado y los 2 olivos, el rollo volador, enorme el rollo, la mujer en la cesta y las 4 carrozas. Ahí están las visiones de Zacarías. Y yo me fui a buscar rápido, ¿no? En Apocalipsis, ¿dónde estaba Zacarías? Pues a ver dónde está, a ver si dice que sí está allí, que es apocalíptico, es mesiánico. Y ahí está, en el capítulo 1, me fui por orden, tomando Apocalipsis, y cuando dice, verán al que traspasaron, lo saca de Zacarías. Que la tierra lamentará, también lo toma Juan de Zacarías. La imagen de los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, que está en el capítulo 5, lo toma de Zacarías 4. Los caballos, ven que menciona, pues caballos, el caballo blanco, el negro, la idea de los caballos, también lo toma de Zacarías. Ya les mencioné como los caballos eran una figura importantísima dentro de la cultura persa, y Zacarías, pues él venía de un contexto persa en esa época, estaban bajo la influencia de los persas. La idea también de los 4 vientos de la tierra, que está allí en Apocalipsis, el capítulo 7, igualito lo toma de Zacarías 5. Y esta, recordarán, ¿no? Los 2 olivos, el candelero, los 2 testigos del capítulo 11 de Apocalipsis está tomada de Zacarías. También esta imagen de Satanás, cuando está ahí en el trono, está Satanás el acusador. Satanás el que está allí para decir, sí, mira qué pecador, qué sucio está, ¿no? También lo retoma Juan de Zacarías. Y la imagen gloriosa del trono con Jerusalén otra vez llena, limpia, con aguas vivas que salen de allí, lo toma de Zacarías. Y la promesa de que está allí en Juan, en el capítulo 22, ya para terminar, en el libro de Apocalipsis, de que no habrá más maldición. El trono de Dios, el Cordero, estará en ella y sus siervos le servirán, verán sus rostros, su nombre estará en sus frentes, etcétera. Lo toma también la literal de Zacarías, el capítulo 14, que no habrá más maldición. Es el reino de Dios. Ahí está, desde Zacarías hasta Apocalipsis. Retomado por Juan, que tendría su copia allí de Zacarías al lado cuando estaba escribiendo Apocalipsis. Pues muchas gracias por su atención. A ver, Toño, ¿nos quieres comentar algo? ¿Cómo Pues lo Zacarías? único que puedo decirles es que me disculpen, es un libro muy extenso, como acaba de decir, pero mi importancia Aquí dentro tengo un comentario de parte de David, que aquí está. sí, decía la importancia de mi personaje era de animar al pueblo, y no solamente era la de construir el templo, sino ver más allá y de ser visionarios. Y es lo que
lo que vemos, ¿no? En este libro, su mismo nombre, Zacarías dice que Dios recuerda, es lo que venía haciendo o lo que yo venía haciendo, ¿no? En un momento dado hacia el pueblo. Y que pues verdaderamente vemos aquí en Zacarías 9:9 esa profecía del Mesías, ¿no? De Salvador, que cómo vendría a este mundo y creo que eso quedó en el pueblo porque esperaban a ese Mesías. Sí, que claro, ¿no? Lo que dice David, que hay que buscar la justicia. Y de la A a la Z, porque Abel, Zacarías. Es lo único que Ok, puedo. el alfa. Sí, Ujú. Gracias, David. usaron los... Bueno, ya David ya participó. Ahora, sí, no sé, ya tengo aquí a Toño. Toño, ¿quieres decirnos algo con respecto a Zacarías? Lo que pasa es que se cruzaron las intervenciones porque el ¿O hermano... alguien que quiera comentar algo antes que Toño participe? Maestra, maestra, ¿Jan, estás hablando? ahora quiere A hablar ver, Jan. Sí, ya. ¿Me puede escuchar? pero no te oigo. Ese fue el problema. Y es que yo, Toño, ya participé y expresé mi... ¿Los demás sí escuchan? Escuchamos a Toño, pero no a David. Ahora sí. Sí, ¿Se escucha? Sí. sí, Oh, lo que pasó fue que mientras estaba participando, el hermano Toño también participó el hermano David, pero no escuchamos lo que dijo el hermano David. El hermano David dijo que, retomando lo que dice Mateo, de que la sangre de Abel y de Zacarías es de la A a la Z. Eso fue lo que decía. Porque son la primera y la letra en español y en inglés. En hebreo no, pero en inglés y en español sí. Muy bien, ahora sí, Toño, por favor, porque no sé qué pasó, pero no te escuchamos. Bueno, yo tengo como que tiene apagado el micrófono, entonces no va a poder, no lo vamos a poder escuchar. Ya está, Toño, muy bien. Sí, comentaba hace un rato como su nombre mismo de Zacarías de recordar, pues es lo que hacía al pueblo, ¿no? De estarle dando a entender lo que Dios deseaba del pueblo, que no solamente era la construcción del templo, quedarse ahí como muchas veces lo hacemos sin ver más hacia el futuro, ¿no? Entonces, pues Dios le permite a Zacarías comunicar al pueblo que él vendría, ¿sí? En un tiempo, ¿sí? Y que eso quedara impreso en la mente y en los corazones del pueblo como un aliciente, como para que no se sintieran como siempre se han sentido, ¿no? Menospreciados, derrotados, que quedaba ahí simplemente un trabajo y nada más. Sin embargo, él le da una expectativa, ¿no? Y lo vemos claramente que esa profecía pues trasciende. Es lo único que puedo compartirles. Saraí, tu micrófono está apagado. Perdón. Sí, decía algún otro, el compañero de Zacarías, Ageo, que quisiera decir algo. O Esdras. Acuérdense que andaban los tres, el trío dinámico. ¿Cómo se sintió apoyado? Obviamente, Esdras, por el ministerio de Zacarías. Bueno, pues yo nada más comento que la verdad es que no ubicaba bien a estos profetas de una forma contemporánea y hasta ahora los he leído muchas veces, pero
no los había relacionado y ahora me he quedado asombrado de que se conocían. Y se apoyaban. Sí, esta forma en que combinaban sus ministerios y bueno, Sí, se formaron en un solo ministerio. sí, 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 sí. Sí, Ajá. sí, sí, es muy interesante analizar desde ese punto de vista, porque a veces los vemos como profetas, pero independientes, y entonces Ujú, parece que todos estaban juntos. sí, 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 sí. Y también tenemos que recordar otra vez la unión del Antiguo con el Nuevo Testamento. Como les digo, cuando estemos leyendo a Juan, tenemos que entrar dentro de la, bueno, sí, de la mente de Juan. Y en la mente de Juan estaba Zacarías. Ajá. O sea, hay una continuidad allí. Ujú. Que Juan no nada más de pronto se sacó de la manga las imágenes y eso, no, y están en el Antiguo Testamento. Juan era un judío y, por supuesto, su producción es judía, o sea, del Antiguo Testamento. Y el Espíritu, pues, es inspirándoles, ¿no? Utilizando también el trabajo anterior, o sea, es el mismo Espíritu Santo del Nuevo que del Antiguo. ¿Algo más? Pero ya ahora explicado y todo, podemos decir, como dijo Juan Calvino, tan clarito que está en las escrituras. Sí, ¿verdad? Sí, está claro. Yo quisiera comentar algo, Sí, por favor, Dina. que es bien importante el mensaje de Zacarías de la humildad del Mesías y cómo no es el rey que muchos esperaban, un rey militarista, que iba a hacer guerra contra los romanos y y darles la libertad física, ¿no? Porque el reino del Mesías es espiritual y por siempre, y cómo entró a Jerusalén en un pollino, ¿no? Como dijo en las escrituras. Y porque ahorita aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, hay un movimiento muy fuerte que en realidad está destruyendo mucho a las iglesias, porque hay la idea, sobre todo hace como 40, 30 años de antes a ahorita, es la idea de que Jesús era casi casi como como uno de los generales de aquí de Estados Unidos. Y el tipo ideal del hombre evangélico cristiano es militarista. Entonces apoyan mucho al ejército aquí y cuando van y hacen las guerras en Irak y todos esos lugares, las iglesias evangélicas apoyan todo eso y hay muchos libros que han escrito pastores de las mega churches, las iglesias que son como de 5,000, 10,000 personas, y hablan del ideal del hombre cristiano es ser como un soldado que va y hace violencia y que así es como vamos a ganar o servir a Dios. Y el ideal del hombre cristiano es ser dominante, violento y ganar por la fuerza. Entonces, y ese no es el Cristo que aparece en Zacarías. Eso era Pues todo. sí, no, ¿qué les parece? Se les olvida, ¿no? Que no es con espada ni con ejército, sino Ujú. con mi Santo Espíritu. Sí. Mm, sí. Pero luego también, a veces aquí va a lo contrario. Entonces, como Jesús llegó pobre, humilde, entonces hay que todos ser pobres, humildes, etcétera. O sea, la confusión está en los dos lados, ¿no? Sí, sí, y se ha dado, ¿no? A través de la historia en la iglesia, los dos extremos, ¿no? El movimiento de pobreza de los padres franciscanos y el movimiento
militarista de la Sociedad de Jesús, que eran los soldados de Cristo. Dentro de la iglesia también se ha dado eso. Y pues sí, como dice la maestra Dina, tenemos que recordar la humildad de Jesús, pero también recordar que la pobreza de Jesús tenía un propósito, que era el Redentor, ¿no? Para que con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos, como dice Pablo. Es el hecho de que haber nacido pobre y no es como que para nosotros también vamos a despojarnos de todo, porque el propósito de la pobreza de Jesús tiene un propósito redentor. Y su humildad también. ¿Pudo haber llegado de otra manera? Sí, pero eligió llegar de esta manera. Humilde. Muy bien, pues entonces, prueba superada. Ya todos se van a acordar. Sahar, recordó. Al menos esa palabra en hebreo. Pues continuamos. Ya casi acabamos, ¿eh? Ya casi. Buenas noches. Firmes y adelante No hay Sí. prisa por acabar, no hay prisa. de la fe. Gracias, maestra. Gracias, Saraí. Buenas Saludos. Buenas noches. noches. Saludos a todos. Mónica, Esther. Buenas Gracias, noches. Alex y Ceci. Gracias, saludos. Lisa, que te le- extrañábamos. Buenas noches, maestra. Y buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. Bendiciones. Que le vaya Buenas bien, noches. maestra, en sus clases la próxima. Ah, Dios les sí. bendiga. ¿Eh? Dios me la bendiga. Adiós.